El sol de la tarde, un disco de oro fundido, se desplomaba sobre el pueblo de San Miguel del Monte, pintando las paredes de adobe de un color melancólico. En la cantina El Recuerdo, el aire olía a cerveza tibia, polvo y desilusión. Allí, en un rincón oscuro, estaba él. Ya nadie le decía su nombre, don Ignacio Morales. Para todos era simplemente el ex charro. La chaquetilla de charro, antaño impecable, ahora colgaba de sus hombros como un pellejo viejo, llena de remiendos y manchas de sudor. Su sombrero, gastado por el tiempo y la pena, le ocultaba parte del rostro, surcado por arrugas que contaban una historia de orgullo herido. Hacía apenas 2 años, Ignacio había sido la estrella de la charrería en toda la región. Su nombre resonaba en las ferias, su destreza con el caballo y la reata era legendaria. Pero una traición lo había convertido en esto. En la sombra de un hombre, en el hazmerreír de los mismos que antes lo vitoreaban. Ese día, la humillación había sido particularmente cruel. Los hermanos del Toro, hijos del hombre más acaudalado de la región, habían entrado en la cantina con su arrogancia habitual. «Mira, Ignacio», gritó el mayor, Rodrigo, con una sonrisa burlona. «Te trajimos un recuerdo». Y sobre la mesa, frente al excharro, arrojaron una vieja espuela rota, la misma que él perdió en la competencia que lo arruinó. «Para que no olvides que un verdadero charro no se cae del caballo por un susto tonto», agregó el menor, soltando una carcajada que resonó como un latigazo en el alma de Ignacio. Él no respondió. Solo apretó el vaso de pulque, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El dolor no venía del insulto, sino de la verdad que escondía. No fue un susto tonto. Fue algo mucho más oscuro. Regresó a su jacalito en las afueras del pueblo, una construcción de lámina y madera que se tambaleaba con el viento. El único ser que lo esperaba era Azabache, su yegua alazana. Un animal de una belleza serena, con ojos que parecían entender cada uno de sus silencios. Mientras Ignacio encendía un fuego débil, acariciando el lomo del animal, sus pensamientos viajaron al pasado. Recordó aquel día en la Feria Grande de León. Él y Azabache, invencibles. Hasta que, en la suerte de El Paso de la Muerte, al galope a pelo, algo brilló entre la multitud, un destello cegador que impactó directamente en los ojos de Azabache. La yegua se encabritó, asustada de muerte, y él, desprevenido, salió despedido. La caída fue brutal. No solo rompió su cadera, sino su espíritu. Lo llamaron accidente, pero él siempre supo que alguien había querido que fallara. Esa noche, mientras el viento silbaba a través de las rendijas de su choza, Azabache se mostró inquieta. Relinchaba suavemente, pateaba el suelo de tierra. Ignacio, sumido en su amargura, al principio la ignoró. «Tranquila, Gel», murmuró con voz ronca. Pero la yegua no cedía. Se acercó a la puerta de madera y rascó con su casco. «¿Qué te pasa?», preguntó el hombre, levantándose con dificultad. Azabache lo miró fijamente, y luego, con un movimiento brusco de la cabeza, empujó la puerta abierta y salió al claro iluminado por la luna. No huía. Se quedó allí, mirando hacia la oscuridad profunda del monte, hacia el lugar que todos en el pueblo evitaban. El rancho La Cumbre, una hacienda en ruinas que llevaba años abandonada, rodeada de historias de fantasmas y maldiciones. La propiedad, que había pertenecido a una familia poderosa, era una mancha oscura en el paisaje, un secreto que el pueblo entero guardaba con un temor supersticioso. Y Azabache, con su inquietud, parecía querer guiarlo directamente hacia allí. Una semana después de la humillación en la cantina, una polvareda se levantó en el camino hacia el jacal de Ignacio. No era el viento, era la camioneta pick-up nueva del licenciado Anaya, el notario del pueblo. Ignacio, que estaba curando una herida en el casco de Azabache, se puso en guardia. La visita de un hombre como Anaya nunca traía buenas noticias para alguien como él. El notario, un hombre de traje a pesar del calor, bajó del vehículo con una carpeta en la mano y una sonrisa condescendiente. «Don Ignacio», dijo, quitándose unas motas de polvo imaginarias de la solapa. «Tengo noticias, inesperadas para usted». Ignacio no dijo nada, solo se limitó a observar con desconfianza. Azabache, por su parte, emitió un bufido y se puso detrás de su dueño, como si intuyera una amenaza.
El licenciado Anaya explicó con palabras enredadas y legales. Resulta que doña Elvira, la anciana y misteriosa propietaria del rancho La Cumbre, había fallecido. Y en su testamento, redactado en los días más lúcidos de su vejez, había dejado una cláusula muy específica. La totalidad de la hacienda en ruinas, con todas sus tierras y los secretos que en ella reposan, pasaba a ser propiedad de Ignacio Morales, el excharro. «Es una locura», musitó Ignacio, incrédulo. Doña Elvira apenas lo conocía. Él le había arreglado una cerca hacía años, y ella le pagó con un pastel y una historia triste. «No es una locura, es la ley», corrigió el notario, extendiendo los documentos. «Aunque, entre nosotros, don Ignacio, es más una maldición que una herencia. Ese lugar tiene una historia oscura. La gente habla. Dice que doña Elvira perdió la cabeza después de que su único hijo desapareciera sin dejar rastro. Que en esas tierras pasan cosas». Ignacio tomó los papeles con manos temblorosas. No era riqueza lo que veía, sino piedras caídas, maleza y recuerdos dolorosos. La hacienda estaba justo en el lugar donde, según sus cálculos, había ocurrido el accidente que lo arruinó. Azabache, al escuchar el nombre La Cumbre, se agitó. Se separó de Ignacio y caminó hasta el borde del claro, mirando fijamente hacia la silueta lejana de la hacienda en la colina. Su relincho, esta vez, no fue de inquietud, sino de algo más profundo, una urgencia casi dolorosa. «¿Ves?», dijo el notario con un dejo de sarcasmo. «Hasta el animal lo sabe. Los hermanos del toro, bueno, ellos no están nada contentos. Su familia siempre codició esas tierras. Creen que por derecho les pertenecen». «Cuidís, don Ignacio». Y con esa advertencia siniestra, el notario se fue, dejando una nube de polvo y un nudo de aprensión en el estómago del excharro. Ignacio pasó el resto del día confundido. ¿Por qué él? ¿Qué podía querer una mujer moribunda que un hombre roto como él cuidara de su legado en ruinas? Por la noche, no pudo dormir. Se sentó en la entrada de su choza, mirando las estrellas. Azabache se recostó a su lado, apoyando su cabeza pesada en su regazo. De repente, un sonido escapó del animal. No era un relincho, era un gemido bajo, un quejido que surgía de lo más hondo. Ignacio la miró a los ojos, y en el reflejo de la luna, creyó ver algo más que la inteligencia de un equino. Vio conocimiento. Vio una memoria. Era como si el caballo estuviera tratando de contarle una historia, la verdadera historia de lo que sucedió en la cumbre. Finalmente, Ignacio tomó una decisión. Al amanecer, iría a ver su herencia. Y Azabache, su fiel compañera, sería su guía hacia un pasado que alguien había querido enterrar para siempre. Algo le decía que la caída de su caballo años atrás no había sido un accidente, y que la yegua era la única testigo que podía llevarlo hasta la respuesta. El amanecer en el monte era un espectáculo de oro y sombras. Ignacio y Azabache emprendieron el camino hacia la cumbre. La maleza cerraba el paso como si la naturaleza misma quisiera proteger el secreto de la hacienda. A medida que ascendían por la vereda, una pesadez se apoderaba del aire, una sensación opresiva que no era solo por el esfuerzo físico. Azabache, en cambio, parecía animarse. Caminaba con una determinación que Ignacio no le conocía, olfateando el viento, sus orejas moviéndose hacia cada sonido, como si estuviera siguiendo un rastro invisible. Finalmente, tras una curva, la hacienda se reveló ante ellos. Era un esqueleto de piedra. La casa principal, antaño blanca y orgullosa, ahora era una ruina fantasmagórica con ventanas vacías que parecían ojos ciegos. El corral estaba deshecho, la capilla se estaba derrumbando. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de sus propios pasos y el suave resoplar de la yegua. Ignacio sintió una punzada de dolor. No solo por el estado del lugar, sino por una extraña sensación de déjà vu. Había estado aquí antes, el día de su caída. El recorrido de la charrería pasaba justo por el lindero sur de estas tierras. Azabache no se detuvo a contemplar la casa. Sin vacilar, como si un imán la atravesara, se dirigió con paso firme hacia el patio trasero, hacia un viejo pozo de piedra que parecía la única estructura aún intacta. Ignacio la siguió, una inquietud creciendo en su pecho.
El pozo era amplio, su brocal estaba gastado por el tiempo. Azabache se paró justo al borde, metió la cabeza en la oscuridad y emitió un relincho prolongado y lastimero que resonó en las paredes de piedra. El sonido no era de curiosidad, era de reconocimiento. Era un lamento. Ignacio se acercó con cautela y miró hacia el interior. Solo vio oscuridad y un olor a tierra húmeda y abandono. Pero entonces, algo brilló en el fondo, un destello tenue que captó un rayo de sol. Su corazón se aceleró. ¿Era un tesoro? ¿Era eso lo que doña Elvira le había legado? Ató una cuerda que encontró cerca a un árbol, y, con la fuerza que le quedaba en sus brazos, comenzó a descender. No era fácil para un cuerpo quebrantado como el suyo. Mientras bajaba, la imagen del destello que cegó a Azabache años atrás volvió a su mente con fuerza abrumadora. No fue un relámpago ni un espejo casual. Fue algo deliberado. Algo que vino de este mismo lugar. Cuando sus pies tocaron el suelo fangoso, sus manos buscaron a tientas el objeto brillante. No era una moneda de oro ni una joya. Era algo pequeño, metálico y frío. Lo tomó y subió de nuevo a la superficie, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Una vez afuera, bajo la luz del día, abrió la mano. Lo que tenía en la palma no era un tesoro. Era una pequeña y elegante hebilla de plata, tan elaborada que solo podía pertenecer a un atuendo de gala, como el de un charro en una competencia importante. Pero no era suya. En el centro, grabado con fina filigrana, había unas iniciales, RDT. Rodrigo del Toro. La sangre se heló en las venas de Ignacio. El mayor de los hermanos del Toro había estado aquí, en el fondo de este pozo, el día de su accidente. Y Azabache lo sabía. La yegua lo miraba fijamente, y en sus grandes ojos marrones, Ignacio creyó leer la confirmación de su peor temor. Su caída no fue un accidente. Fue un sabotaje. Y esta hebilla era la primera prueba. Pero, ¿por qué? ¿Qué tenía que ver la desaparición del hijo de doña Elvira con esto? El misterio se hacía más profundo y peligroso. De repente, un ruido proveniente de la casa principal lo sobresaltó. No era el viento. Era el crujido de una tabla bajo el peso de alguien. No estaban solos. Ignacio se agachó instantáneamente, escondiéndose junto al brocal del pozo. Azabache, en un acto de increíble lealtad e inteligencia, se colocó delante de él, protegiéndolo con su cuerpo, sus orejas aplastadas hacia atrás en señal de alerta. Los pasos se acercaban, lentos, cautelosos, pisando escombros. No era la marcha arrogante de los del Toro. Era un arrastrar de pies, cansado, casi fantasmal. ¿Quién está ahí?, gritó Ignacio, tratando de que su voz no delatara el miedo que sentía. No hubo respuesta, solo un silencio cargado de tensión. Azabache resopló, una advertencia sorda. De entre las sombras del zaguán de la casa principal, una figura emergió. No era un fantasma, pero casi. Era un hombre demacrado, de barba larga y sucia, con ropas harapientas y una mirada perdida, vacía. Parecía haber vivido décadas en la oscuridad. El hombre los observó, pero no con hostilidad, sino con una curiosidad animal. Ignacio, manteniendo la distancia, reconoció algo en esos ojos. Eran los ojos de doña Elvira. Usted es Javier, susurró Ignacio, recordando de pronto la historia. Javier, el hijo único de doña Elvira, que desapareció sin dejar rastro hacía más de 10 años. Todo el pueblo lo daba por muerto. El hombre, al escuchar su nombre, retrocedió asustado, como una fiera acorralada. No me lleven, balbuceó con una voz ronca por la falta de uso. Azabache, en lugar de mostrarse agresiva, dio un paso lento hacia él, olfateando el aire. Luego, con una suavidad conmovedora, extendió su cuello y rozó la mano temblorosa del hombre con su hocico. Fue un gesto de paz, de reconocimiento. Ese contacto pareció calmar al hombre. Miró a la yegua, y por un instante, un destello de lucidez iluminó su rostro. «El caballo», murmuró. «Lo recuerdo». Ignacio, con el corazón en un puño, se acercó lentamente. «¿Qué pasó aquí, Javier? ¿Qué le hicieron?» Javier comenzó a temblar, señalando con un dedo huesudo hacia el pozo.
Vinieron por la tierra. Mi madre se negó a vender. Y entonces, entrecortadamente, la historia comenzó a salir. Habló de los del Toro, del padre, un hombre sin escrúpulos que quería la cumbre para expandir su imperio ganadero. Contó cómo, la noche que desapareció, Rodrigo y su hermano lo habían tendido una emboscada. Hubo una pelea. Él se defendió, y en la confusión, la hebilla de Rodrigo se desprendió y cayó al pozo. Ellos, creyéndolo muerto después de golpearlo y arrojarlo a un barranco, se deshicieron del cuerpo. Pero Javier no había muerto. Logró arrastrarse de vuelta a la hacienda, pero el trauma lo había quebrado. Su madre, doña Elvira, lo escondió del mundo, protegiéndolo, viviendo ambos en una prisión de silencio y miedo. Ignacio lo escuchaba, horrorizado. Todo encajaba. Los del Toro no solo eran unos matones, eran unos criminales. Y doña Elvira, en su testamento, no le había dejado una herencia. Le había dejado la verdad. Le había pasado la antorcha de la justicia. Le había dado la prueba que necesitaba para limpiar su nombre y hacer pagar a los culpables. La hebilla en su bolsillo pesaba como una losa. Pero en ese momento de revelación, el sonido de un motor rompió el silencio del monte. No era uno, eran varios. Camionetas se acercaban a toda velocidad por el camino, levantando una enorme nube de polvo. Rodrigo del Toro debía haber tenido un informante, tal vez el mismo notario. Habían venido. Y esta vez, no iban a dejar testigos. Ignacio miró a Javier, luego a Azabache. Estaban atrapados en las ruinas, con un hombre mentalmente quebrado y un caballo como única defensa. El enfrentamiento que tanto había temido era inevitable. El rugido de los motores se convirtió en un trueno que sacudió el aire quieto de la cumbre. 3 camionetas se detuvieron en seco frente a la casa principal, levantando una cortina de tierra. De ellas bajaron Rodrigo del Toro, su hermano y 3 de sus matones más brutos, armados con palos, y uno de ellos, con una pistola que relucía bajo el sol. «Morales», gritó Rodrigo, su rostro contraído por una rabia feroz. Sabía que ese viejo loco y su yegua metiche iban a causar problemas. Sus ojos barrieron la escena. A Ignacio junto al pozo, al fantasma de Javier temblando detrás de Azabache, y supo que el secreto había sido desenterrado. «Dame lo que es mío, viejo», exigió, extendiendo la mano. Ignacio, con una calma que no sentía, sacó la hebilla del bolsillo. «¿Esto, Rodrigo? ¿Es esto lo que perdiste el día que intentaste matar a Javier y luego arruinaste mi vida para cubrir tu rastro?» Rodrigo palideció, pero su arrogancia era más fuerte. «No sé de qué hablas. Eso es mío, me lo robaste. Y ese demente es un intruso». Ordenó a sus hombres avanzar. La situación era desesperada. Ignacio era un hombre enfermo, y Javier estaba incapacitado. Pero no contaban con Azabache. Al ver a los hombres acercarse con actitud amenazante, la yegua alazana no huyó. Al contrario, se interpuso entre ellos y su dueño, pateando el aire con sus patas delanteras, emitiendo un relincho de guerra que resonó como un clarín. Era un animal criado para el rodeo, fuerte y valiente. Uno de los matones se rió e intentó agarrar las riendas. Fue un error. Azabache se giró con una agilidad pasmosa, y le propinó una cosa en el hombro que lo envió rodando por el suelo con un grito de dolor. «El Chaus estalo». Rodrigo, enfurecido, desenfundó la pistola. «Acaben con ese maldito animal». Ignacio supo que era su única oportunidad. No podían ganar una pelea allí. Tenían que llegar al pueblo, tenían que contar la verdad. «Azabache, vamos», gritó, agarrándole la crin. Con un movimiento fluido, como si hubieran ensayado toda la vida ese momento, la yegua se colocó a su lado, y de un salto, Ignacio se montó a pelo, sin silla, como en sus mejores tiempos. Agarró del brazo a un aterrorizado Javier, y, con una fuerza renovada por la desesperación, lo subió detrás de él. «Sujetat». Azabache entendió al instante. Con los del Toro y sus hombres corriendo hacia ellos, la yegua emprendió la carrera. No fue un galope cualquiera. Fue una estampida. Un torrente de músculo y determinación que se abrió paso entre la maleza, esquivando a los hombres que intentaban bloquearles el camino.
La bala de Rodrigo silbó en el aire, pasando a centímetros de sus orejas, pero no la detuvo. Bajaba la colina hacia el pueblo, como si llevara el fuego de la justicia en sus cascos. Ignacio, aferrado a su cuello, sentía el viento azotando su rostro. No sentía el dolor de su cadera, solo una claridad absoluta. Azabache no solo lo estaba salvando a él, estaba llevando la verdad, la única arma que podía derrotar a los del Toro. Detrás, las camionetas iniciaron la persecución, pero el camino era estrecho y sinuoso. Azabache, conocedora del terreno, tomaba atajos que los vehículos no podían seguir. Era una carrera contra el tiempo, contra la mentira y contra las balas. Tenían que llegar a la plaza del pueblo. Tenían que gritar la verdad a los cuatro vientos antes de que el silencio los alcanzara. El galope de Azabache era un tambor de guerra que anunciaba la llegada de la justicia. Cruzaron el arroyo seco, saltaron una vieja cerca de piedra y irrumpieron en las calles polvorientas de San Miguel del Monte. Eran una visión dantesca. El excharro, demacrado y feroz, montando a pelo. Detrás, el fantasma de Javier, aferrándose para no caer, y la yegua, cubierta de sudor espumoso, con los hollares ensanchados y los ojos inyectados en una determinación sobrehumana. La gente salía de sus casas, de las tiendas, paralizada por la escena surrealista. Las camionetas de los del Toro llegaron rugiendo a la entrada del pueblo, pero ya era tarde. El espectáculo estaba en marcha. Ignacio tiró de las crines y Azabache se detuvo en el centro de la plaza, justo frente a la iglesia. La gente se agolpaba a su alrededor, en un silencio expectante. «Escuchen», gritó Ignacio, con una voz que no reconocía como suya, una voz potente que salía de lo más profundo de su ser. Sostenía en alto la hebilla de plata. «Miren esto. Es de Rodrigo del Toro. La perdió el día que intentó asesinar a Javier, el hijo de doña Elvira, para robarle sus tierras. Y cuando yo, sin querer, estuve cerca de descubrirlo, usaron a mi caballo para provocar mi caída y desacreditarme». Señaló a Javier, quien, ante la mirada de todo el pueblo, lloraba silenciosamente. Algunos lo reconocieron, y susurros de asombro recorrieron la multitud. En ese momento, Rodrigo y sus hombres llegaron a la plaza, empujando a la gente a su paso. «¡Es un mentiroso!», rugió Rodrigo, blandiendo su pistola. «Ese hombre está loco, y ese es un impostor». Pero la gente ya no los miraba con el mismo miedo de antes. Veían la verdad en los ojos de Ignacio, en la figura esquelética de Javier, en la nobleza agonizante de Azabache. La mentira se estaba desmoronando. Rodrigo, cegado por el pánico y la rabia, vio que su imperio de terror se venía abajo. Y en un acto final de cobardía, levantó su pistola. No apuntó a Ignacio. No apuntó a Javier. Apuntó al corazón de la verdad, al ser que lo había desenmascarado. Apuntó a Azabache. El disparo sonó como un trueno en la plaza. Ignacio gritó, un grito desgarrado que venía del alma. Azabache se estremeció, una sacudida violenta que recorrió todo su cuerpo. Emitió un último y suave relincho, un sonido que era a la vez una despedida y una victoria. Luego, sus patas delanteras cedieron y se desplomó en el polvo de la plaza, con su dueño todavía sobre su lomo. Había cumplido su misión. Había llevado la verdad a casa. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. La gente del pueblo por primera vez vio a los del Toro por lo que realmente eran, no líderes, sino asesinos. El sheriff, que había estado observando desde la puerta de su oficina, avanzó con decisión. «Rodrigo del Toro, queda usted arrestado». La justicia, lenta pero segura, finalmente había llegado a San Miguel del Monte. Pero para Ignacio, el costo había sido demasiado alto. El entierro de Azabache fue una ceremonia sencilla, pero profundamente conmovedora. Ignacio la enterró en el claro frente a su jacal, en el lugar donde ella solía esperarlo cada atardecer. No hubo sacerdote, ni flores costosas. Solo Ignacio, con las manos llenas de tierra, y Javier, ahora un hombre más tranquilo bajo el cuidado de una familia compasiva del pueblo. Mientras Ignacio cavaba, cada palada era un recuerdo. El día que la conoció, potrilla y nerviosa, los años de gloria en las ferias, la lealtad inquebrantable en su peor momento, y el último y valiente galope que les devolvió la dignidad.
Cuando el hoyo estuvo listo, Ignacio, con un nudo en la garganta, colocó su cuerpo cuidadosamente. Descansa, amiga mía, susurró. Has ganado tu paz. Mientras la cubría de tierra, algo extraño sucedió. Justo en el lugar donde el corazón de Azabache había dejado de latir, donde su sangre se había mezclado con la tierra de la plaza, una pequeña y débil planta brotaba. No era una maleza común. Tenía unas hojas de un verde intenso y un tallo peculiar. Ignacio, con el corazón partido, no le prestó mucha atención en ese momento. Los días siguientes fueron grises. La ausencia de Azabache era un hueco doloroso en su vida diaria. El pueblo, sin embargo, comenzaba a cambiar. Con Rodrigo y su hermano en la cárcel a la espera de juicio, una carga de miedo se había levantado. La gente ahora saludaba a Ignacio con respeto, llamándolo Don Ignacio de nuevo. Le ofrecían trabajo, comida, compañía. Pero él se sentía vacío. La victoria no sabía a dulce, sabía a soledad. Pasaron las semanas. Ignacio, movido por un impulso, decidió honrar la memoria de Azabache y de doña Elvira. Comenzó a limpiar la cumbre. No para vivir allí, sino para devolverle un poco de su antiguo esplendor, para convertirla en un monumento a la verdad. Javier, en un proceso lento de sanación, lo ayudaba. Mientras removían escombros en el patio, cerca del pozo, Javier se detuvo. «Mi madre», dijo con voz titubeante. Ella siempre decía que la tierra de la cumbre era especial, que tenía un secreto que sanaba. Ignacio recordó entonces la pequeña planta que brotó en la tumba de Azabache. Corrió de vuelta a su jacal. La planta no solo había crecido, había florecido. Tenía unas flores pequeñas, de un azul intenso, con un centro amarillo que parecía un ojo. Ignacio, que conocía las hierbas del monte, nunca había visto nada igual. Llevó una de las flores al pueblo, y se la mostró a la anciana curandera, doña Chabela. La mujer tomó la flor, la olió, la examinó con sus ojos sabios, y se quedó boquiabierta. Ignacio, esta es la flor del corazón valiente. Es una leyenda. Dicen que solo brota donde la sangre de un ser de pura lealtad se mezcla con la tierra. Nuestros antepasados decían que su infusión puede sanar heridas del cuerpo y del espíritu. Ignacio miró la flor, luego miró hacia el claro donde descansaba Azabache. Comprendió entonces que su compañera no se había ido del todo. Le había dado una última guía, la más importante. No era una herencia de riqueza o de venganza. Era una herencia de sanación. Y él, el excharro, sería su guardián. Ignacio, con la bendición de doña Chabela, comenzó a cultivar la flor del corazón valiente con esmero y devoción. La plantó alrededor de la tumba de Azabache y en los campos soleados de la cumbre. La tierra, nutrida por la lealtad y el sacrificio, parecía darle una vitalidad extraordinaria a la planta. Pronto, tuvo un pequeño jardín florecido. Siguiendo las instrucciones de la curandera, aprendió a preparar la infusión. Un té amargo pero reconfortante que desprendía un aroma a tierra mojada y esperanza. La primera en probarla fue una mujer del pueblo, con una dolorosa artritis que la tenía postrada. Después de unas semanas bebiendo el té, el dolor remitió de forma notable. La noticia se corrió como pólvora. Ignacio, el mismo hombre que fue despreciado, se convirtió en el sanador de San Miguel del Monte. No cobraba por su té. A cambio, la gente le traía comida, le ayudaba con las reparaciones de su jacal, o, simplemente, le brindaba su amistad. Él, que había vivido años de amargura, encontraba ahora un propósito profundo. Cada taza de té que preparaba era un homenaje a Azabache. Cada persona que sanaba era una victoria sobre la oscuridad que los del Toro habían sembrado. Hasta el sheriff, que sufría de unas terribles úlceras estomacales, encontró alivio con la infusión. La justicia que Azabache había traído con su verdad se consolidaba con la sanación que su legado proporcionaba. Un día, un hombre llegó cabizbajo a la puerta de su choza. Era el licenciado Anaya, el notario. «Don Ignacio», comenzó, con voz avergonzada. «He tenido unos dolores terribles en el pecho, el médico dice que es estrés, pero...» Se caló, incapaz de continuar. Ignacio lo miró en silencio. Este hombre había sido cómplice de los del Toro por omisión,
tal vez por miedo. Pero el excharro había aprendido que la venganza no curaba nada. Siéntese, licenciado, dijo con calma. Le sirvió una taza humeante del té a su lado. La cura no solo es para el cuerpo. Es para el alma también. Para lavar las culpas. Anaya bebió el té, y mientras lo hacía, rompió a llorar. Confesó entre lágrimas que los del Toro lo habían amenazado para que guardara silencio sobre sus sospechas respecto a Javier. Ignacio no lo juzgó. Le dio más té para que llevara a su casa. La redención, comprendió, era para todos los que estuvieran dispuestos a aceptarla. Hasta Javier, bebiendo la infusión regularmente, comenzó a recuperar fragmentos más claros de su memoria, sanando las heridas de su mente. La hacienda de la cumbre, lejos de ser un lugar maldito, se transformó en un símbolo de renacimiento. Ignacio y Javier, unidos por un destino trágico y una lealtad equina, trabajaban juntos para reconstruirla, no como una fortaleza de una sola familia, sino como un lugar para la comunidad. Un lugar donde la flor del corazón valiente crecía como un recordatorio perpetuo de que hasta en la tragedia más profunda puede brotar la esperanza, y de que la lealtad más pura deja una semilla que perdura mucho más que una vida. El día del juicio contra Rodrigo del Toro llegó. La pequeña corte del pueblo estaba abarrotada. Ignacio, vestido con su viejo traje de charro, limpio y planchado con respeto, se sentó en el banquillo de los testigos. Ya no era el hombre quebrado de la cantina. Era don Ignacio Morales, el sanador, el hombre a quien un caballo le había devuelto no solo su honor, sino su humanidad. Cuando lo llamaron a declarar, su voz fue clara y serena. Contó toda la historia, desde la humillación inicial hasta el descubrimiento de la hebilla, la aparición de Javier y el último viaje de Azabache. La sala escuchaba en un silencio absoluto. Rodrigo, desde la mesa de la defensa, lo miraba con odio, pero también con una creciente desesperación. Su abogado intentó desacreditar a Ignacio, llamándolo un campesino resentido y un curandero farsante. Pero entonces, la fiscalía presentó su testigo estrella, Javier. Vestido con ropas limpias y con una lucidez que sorprendió a todos, Javier subió al estrado. Su testimonio fue lento, pero devastadoramente claro. Confirmó cada palabra de Ignacio y añadió detalles espeluznantes. Las amenazas de los del Toro a su madre, el plan para hacerlo parecer un accidente, la promesa de que la cumbre sería suya. Cuando el juez mostró la hebilla, Javier la identificó sin lugar a dudas. Es de él. Se le cayó cuando me golpeaba. La defensa de Rodrigo se desmoronaba. Pero el golpe final vino de donde menos lo esperaban. El licenciado Anaya, el notario, pidió declarar. Con la cabeza en alto y habiendo hecho las paces con su conciencia, confirmó que la familia del Toro había ejercido una presión ilegal durante años para quedarse con la cumbre, y que él, por miedo, había hecho la vista gorda. Incluso presentó documentos que demostraban intentos de compra coercitivos. La mentira que había gobernado San Miguel del Monte, durante una década, se desintegraba ante los ojos de todos. Rodrigo, acorralado, con las pruebas en su contra apilándose, estalló. Se puso de pie, y señaló a Ignacio con un dedo tembloroso. Todo por su culpa. Todo por ese viejo y su maldito caballo. Si no se hubiera metido donde no le importaba. Su arrebato fue su sentencia. El juez dictó su fallo. Rodrigo del Toro era declarado culpable de intento de homicidio, secuestro y múltiples cargos de extorsión. Lo esposaron y se lo llevaron, su arrogancia finalmente quebrada, no por la fuerza, sino por el peso imparable de la verdad. La gente en la sala respiró aliviada. La justicia, la de verdad, había prevalecido. Ignacio no sintió alegría ni deseos de venganza. Solo sintió una paz profunda. Al salir del juzgado, la gente se acercaba a darle la mano, a abrazarlo. Él era el héroe que no quiso ser, el símbolo de la resistencia tranquila. Miró al cielo, imaginando a Azabache galopando libre en algún lugar más allá de las nubes. Lo logramos, Gel, susurró para sí mismo. Descansa en paz. El excharro había sido restaurado, no por el oro o la violencia, sino por la lealtad de un caballo y el coraje de enfrentar su pasado. Los años pasaron sobre San Miguel del Monte, como una suave brisa de reconciliación. La hacienda La Cumbre ya no era una ruina fantasmal.
Bajo el cuidado de Ignacio y Javier, se había convertido en el refugio del corazón valiente, un lugar donde la gente venía de pueblos vecinos, e incluso de ciudades lejanas, en busca de la milagrosa infusión y de la sabiduría tranquila de don Ignacio. Los campos alrededor de la casa principal estaban cubiertos de las flores azules, un mar de pétalos que mecía el viento y llenaba el aire de su aroma sanador. Javier, completamente recuperado, era el administrador del lugar, un hombre sereno que había encontrado la paz que le fue robada en su juventud. Ignacio, ahora un hombre mayor pero con una vitalidad que sorprendía a todos, ya no sentía el dolor en su cadera. La infusión y la paz interior lo habían sanado. Su jacal estaba reparado, pero pasaba la mayor parte del tiempo en la cumbre, enseñando a los jóvenes del pueblo sobre las plantas, sobre la tierra y sobre la importancia de la verdad y la lealtad. Su historia, la del excharro y su yegua azabache, se había convertido en una leyenda moderna, una fábula moral que los abuelos contaban a sus nietos. Ya nadie lo llamaba excharro, con desdén. Era don Ignacio, el sanador, el hombre que con un caballo como espada y la verdad como escudo, había derrotado a la maldad y había traído una bendición a toda la región. Una tarde, sentado en el porche de la hacienda reconstruida, mirando el campo de flores, una sensación de plenitud absoluta lo inundó. No tenía riquezas materiales, pero tenía algo más valioso: el respeto de su comunidad, la amistad de Javier y la memoria eterna de una yegua cuya lealtad trascendió la muerte. Un grupo de niños llegó corriendo desde el pueblo. Don Ignacio, gritó uno de ellos. La yegua del señor Ramírez va a tener un potrillo. Venga a ver. Ignacio sonrió. La vida seguía su ciclo. Se levantó, y con un paso firme que no tenía hace años, siguió a los niños. En el corral de la hacienda, una yegua alazana, de un color muy similar al de azabache, relinchaba suavemente. Poco después, nació un potrillo. Era pequeño, inquieto, y cuando abrió los ojos por primera vez, Ignacio contuvo la respiración. Eran de un marrón profundo e inteligente, con un destello de familiar terquedad y nobleza. El potrillo, tambaleándose, se puso de pie, y, como guiado por un instinto ancestral, se acercó directamente a Ignacio, rozando su mano con su suave hocico. Don Ignacio acarició la cabeza del recién llegado, y una lágrima de pura gratitud rodó por su mejilla curtida. Azabache no se había ido. Su espíritu vivía en la tierra que sanaba, en las historias que se contaban y ahora, en la promesa de un nuevo amanecer. El excharro había encontrado su redención, y con ella, había sembrado un legado de coraje y esperanza que florecería para siempre en el corazón del pueblo.